Un cordial saludo a cada uno de ustedes en esta oportunidad y gracias por permitirme nuevamente poder compartir la palabra del Señor en este momento. Y antes de leer la palabra del Señor vamos a tener un tiempo de oración. Oremos. Señor y Dios nuestro, queremos en este momento acercarnos a su presencia y agradecerle por permitirnos este momento especial donde podemos leer y meditar en su palabra. Pedimos la bendición de su Espíritu Santo y su compañía para que lo que hagamos en este tiempo sea agradable delante de sus ojos. Ábrenos a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades y anímenos, Señor, a seguir adelante haciendo su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos amén. En esta oportunidad quiero leer en el libro de Daniel, el capítulo 3, los primeros 18 versículos y poder reflexionar sobre este tema, confiar en Dios te hace fuerte. Y dice capítulo 3 de Daniel de la siguiente manera: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeren a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Realmente una historia bastante interesante, y sobre todo la respuesta de estos tres jóvenes hebreos que dan al rey. Y el ser humano siempre se va a encontrar con dificultades, algunas más fuertes que otras. Pero si se aferra a Dios y deja su vida totalmente en las manos del Señor, sabiendo que Él todo lo puede, el resultado final será hermoso. Eso es lo que observamos en estos tres jóvenes hebreos que se relata en estos versículos que hemos tomado lectura. Y para poder hacer la meditación, quisiera en esta noche dividir estos versículos que hemos leído en 4 partes. La primera de ellas, ver la arrogancia de Nabucodonosor en los versículos 1 al 7. La segunda parte, la hipocresía de los caldeos, versículos 8 al 12. En tercer lugar, la prepotencia de Nabucodonosor, versículos 13 al 15. Y finalmente, el punto número 4, el valor de los jóvenes hebreos, versículos 16 al 18. Entonces veamos el primer punto donde observamos la arrogancia de Nabucodonosor. En estos primeros versículos, los versículos 1 al 7, encontramos una abierta actitud de alejamiento de los hombres del camino de Dios. Es decir, se habían apartado del Señor. Por la historia sabemos que esta cultura babilónica era pagana. Tenía muchos dioses. Pero vemos que Nabucodonosor no solamente está contento con tener varios dioses, sino que quería él mismo ser un dios, por lo que hace esta fantástica imagen suya para que el pueblo lo venerara a través de ella. También sorprende la actitud cambiante de Nabucodonosor, quien en el capítulo 2, versículo 47, había hecho una declaración sorprendente a Daniel con relación al Dios verdadero. Y dice de la siguiente manera:
Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Como podemos observar, esta fue una declaración que Nabucodonosor dio después que Daniel le interpretó su sueño. Pero lo que vemos fue una declaración que no había causado ningún efecto en su vida espiritual de Nabucodonosor, pues reconocía a Dios como el Dios verdadero, pero no estaba dispuesto a adorarlo. Por el contrario, quería competir con él. Lo adoraba a sus dioses y ahora quería que le adoren a él. Nabucodonosor pretendía que la adoración estuviera dirigida a su persona a través de la estatua que había levantado. Una estatua con dimensiones increíbles, pues su altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, es decir, 27 metros de alto por 2.7 metros de ancho. Estamos hablando de una estatua que más o menos tendría unos 9 o 10 pisos de alto. Pero también vemos la ostentación de Nabucodonosor al hacer una convocatoria tan importante, porque dice que invitó a personas importantes del imperio para que pudieran ser testigos de la presentación de esta famosa estatua. Y miren ustedes, en el versículo 3 de este capítulo nos habla quiénes fueron convocados. Dice: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, y vinieron a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Es decir, todo un acontecimiento a lo más alto que podía hacerse. Ahora, cuando todos estaban reunidos en la explanada, el pregonero del rey hace la proclamación del edicto o del mandato que Nabucodonosor estaba dando en ese momento. Y miren ustedes cuál era el mandato que él estaba dando en ese momento. Un mandato que muestra la arrogancia de Nabucodonosor. Y dice así: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Un mensaje bastante claro, un mandato muy específico, pero que al mismo tiempo también traía una advertencia, y que está a continuación de este versículo que acabamos de leer, y dice de la siguiente manera: cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Miren ustedes, esa fue la decisión de Nabucodonosor.
diciendo, bueno, yo soy el todopoderoso aquí en el imperio y yo quiero que hagan esto, y si no lo hacen, simplemente morirán. Punto número 2. La hipocresía de los caldeos. Versículos 8 al 12. Ciertos caldeos, dice la escritura, probablemente de entre los sabios, aun cuando no se precisa en la escritura, pero por la forma de la acusación podríamos decir que eran de los sabios. La actitud de estos caldeos es una actitud bastante hipócrita e interesada. Se acercan con un saludo muy particular. Rey, para siempre vive. Un saludo que mostraba una gran sumisión al rey. Pero no podemos saber si era sincera o no, porque el rey era un dictador y en cierta medida un abusivo que usaba el poder como a él le daba la gana. Por lo tanto, es más probable que el saludo era más protocolar que realmente sentido o sincero. Ahora, este poder abusivo que mostraba Nabucodonosor, podemos observarlo incluso al recordar el incidente del capítulo 2, cuando él tuvo el sueño que le perturbaba y que pidió a sus magos, adivinos y astrólogos que le interpretasen el sueño. Nabucodonosor muestra una actitud descabellada, no tan cuerda, por la forma en que le responde a sus adivinos cuando ellos le dijeron, bueno, vamos a adivinar el sueño, pero dinos cuál es el sueño. Y en el capítulo 2, versículo 5, Nabucodonosor le responde de la siguiente manera. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas convertidas en muladares. ¿Acaso no se muestra un tremendo abuso? No me acuerdo del sueño, pero si no me da una interpretación que me agrade, simplemente van a morir. Tremendo. Y como él tenía la autoridad, simplemente los otros tenían que cumplirlo sí o sí. Pero también en este capítulo 3, versículo 6, vemos esa misma arrogancia, vemos ese mismo poder que quiere mostrar Nabucodonosor y que lo muestra frente a estas personas que han ido a hacer la queja delante de Nabucodonosor, conociéndolo como él era. Por eso decimos que el saludo no era pues un saludo sincero. Ahora miren ustedes aquí en el capítulo 3, versículo 6, lo que está expresando. Dice, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un fuego, de un horno de fuego ardiendo. Otra vez, la actitud de prepotencia. O haces como yo quiero o te mueres. Parece que le gustaba mucho a Nabucodonosor matar o ver que la gente muera, ver sangre, ¿no? Un poco mostrando su actitud prepotente. Entonces era un rey que atemorizaba al pueblo. Lograba una veneración no sincera, porque esa veneración lo hacía la gente por temor a ser castigados, o lo que es peor, poder perder su vida, como es en el caso que estamos viendo en este momento. Ahora, viendo esta actitud de Nabucodonosor para lograr
la sumisión del pueblo, debemos aprender que la evangelización o el compartir la palabra de Dios no debe hacerse con prepotencia, sino con amor. Tratando de hacer entender a las personas qué significa el amar a Dios. Nabucodonosor aquí está queriendo lograr sus objetivos a través de atemorizar al pueblo, atemorizar a la gente. Pero lastimosamente tenemos que decir que hay algunas iglesias o algunas personas que usan la palabra de Dios para amenazar a las personas. Y le dicen, si no te arrepientes, la Biblia dice que te vas a ir al infierno. Así que arrepiéntete ahora. Claro, las personas pueden mostrar un arrepentimiento, pero que no es un arrepentimiento sincero, sino un arrepentimiento producto del temor, producto de esa presión que ellos están sintiendo. Hermanos, cuando hablamos del amor de Dios y cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con amor y dejando en las manos del Señor. Y volviendo aquí a nuestro tema, la acusación que los caldeos hacen contra los 3 jóvenes hebreos lo encontramos bien desarrollada en el versículo 12, donde dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y es interesante evaluar o analizar este versículo que acabamos de leer. Y esta acusación que están haciendo estos caldeos al rey Nabucodonosor muestran 3 cosas que realmente llaman la atención y son las siguientes. En primer lugar, miren ustedes, decirle al rey que se equivocó. ¿Y por qué? Porque dice, aquí no solamente te has equivocado, rey, sino mira lo que ha sucedido. Tú has puesto a estos extranjeros para que gobiernen en Babilonia y nos has dejado de lado a nosotros que somos tu gente, que somos tu pueblo. Obviamente muestran incomodidad y celo por lo que estos extranjeros han ocupado ese lugar y ellos han sido desplazados. Entonces había una aversión contra estos jóvenes hebreos, y los caldeos ven la oportunidad para deshacerse de ellos, porque entendía que si llegaban con esa acusación, y como vamos a ver más adelante, le presionan al rey diciendo, bueno, tú has dado un edicto y recuerda que el edicto que tú das tiene que cumplirse sí o sí. En segundo lugar, le van a decir al rey, mira, te faltaron al respeto, no obedecieron lo que tú has dicho. Estos varones no te han respetado, tratando de hacerle sentir mal nuevamente al rey, diciéndole, nosotros que somos tu pueblo te respetamos y estos extranjeros no te respetan. Miren ustedes, cada cosa que le van diciendo va apuntando a un objetivo: enfurecer a Nabucodonosor para que pueda reaccionar con furia.
Y en tercer lugar, miren ustedes lo que le dice, que tus órdenes no fueron cumplidas. Es decir, tu autoridad ha sido socavada. Porque le aclaran, le dicen, no adoran a tus dioses ni la estatua que tú has levantado. Y notemos aquí que estos hebreos trataban de enfurecer al rey porque le dicen que no solamente están incumpliendo con el edicto de que al momento que suena la música tienen que adorar a la estatua, sino que también le dicen que ellos no adoran a tus dioses. Es decir, le añaden esa parte, ni a tus dioses ni a la estatua, Nabucodonosor. No te están obedeciendo. No adoran a tus dioses realmente, ni tampoco a la estatua que te representa. En otras palabras, ni a ti ni a tus dioses. Si nosotros analizamos y evaluamos bien lo que estos acusadores le están diciendo, Nabucodonosor, tu autoridad ha quedado por el suelo. Estos muchachos lo han pisoteado. Finalmente, esta acusación va acompañada con una fuerte presión para el rey, pues le dicen que el edicto estipula cuál sería la consecuencia de los infractores. Es decir, no solamente le dicen, mira, no te obedecen, sino le dicen, pero recuerda que el edicto tiene una consecuencia. Y eso lo encontramos en el versículo 11, donde dice, el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Con esto, los caldeos perversos estaban buscando que estos jóvenes sean muertos instantáneamente. Están diciéndole al rey que no tendrían derecho de defenderse. Simplemente había que cumplir la sentencia. Y recordemos que esto se daba. En esa época un edicto tenía que cumplirse a como de lugar. No había forma de retractarse. Y si no, recordemos un poco más lo que sucedió unos capítulos adelante con el caso de Daniel. Cuando el rey supo que era Daniel el al que le estaban acusando, él quiso de alguna manera evitar que Daniel fuese sancionado con el castigo que ya habían determinado de que sería echado al foso de los leones. Y miren ustedes lo que sucede ahí. Como ya había un edicto, se había dado una orden, y eso lo encontramos en el capítulo 6, versículo 15, dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y así como le hicieron la presión ahí, en el capítulo 6, en el capítulo 3 también estos caldeos están haciendo la misma presión. Rey, no te han obedecido. Y recuerda que tu edicto dice, el que no obedece será quemado. Tienes que cumplirlo. No hay otra alternativa. Y como ya dijimos hace un momento en el capítulo 2, Nabucodonosor tuvo un gran respeto por Daniel y también obviamente sus amigos por lo que Daniel había interpretado el sueño. Pero ahora ve que desobedecen y simplemente trata
de simular que es una buena persona y que de alguna manera él quiere cambiar esa situación, pero los caldeos le dicen, y ojo, no se puede negociar porque has dado un edicto. Podemos entender ahora la malicia de estos caldeos acusadores, quienes al acercarse al rey lo primero que hicieron fue hacerle acordar que hay un edicto que es irrevocable, un edicto que mandaba simplemente a la muerte a aquellos que no lo cumplían. En tercer lugar, vemos la prepotencia de Nabucodonosor. Y todo esto, hermanos, viéndolo en el contexto de cómo tuvieron que enfrentar estos tres jóvenes todas estas circunstancias. Primero, la arrogancia de Nabucodonosor. En segundo lugar, la acusación malintencionada de estos caldeos. Y ahora, nuevamente, la prepotencia de Nabucodonosor. Y eso lo encontramos en los versículos 13 al 15. Ahora, el propósito de los caldeos había surtido efecto, ya que lograron enfurecer al rey Nabucodonosor, quien, haciendo notar nuevamente su actitud prepotente, ordenó que fuesen traídos estos jóvenes rebeldes. Y en el versículo 3, eso es lo que encontramos. Dice, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante, dice, fueron traídos estos varones delante del rey. Ahora, este mandato muestra el estado de ánimo en el que se encontraba en ese momento el rey. Un estado de ánimo furioso, ¿no? Muy molesto con lo que estaba pasando y que obviamente él quería mostrar que él tiene poder y quería arreglar esta situación. Pero hay algo curioso aquí. Cuando ordena el rey que trajeran a los jóvenes delante de él, dice, inmediatamente ellos estuvieron allí. Lo que haría pensar que estos malvados caldeos habían ido al rey, pero habían llevado ya a los tres jóvenes y probablemente lo dejaron en la antesala mientras conversaban con el rey. Por eso dice, cuando el rey pidió, inmediatamente ya los jóvenes estaban allí, ¿no? Ya no tuvieron que ir a buscarlo lejos, sino estaban cerca y simplemente lo llevaron, lo cual muestra pues la actitud de estos caldeos y la desesperación porque inmediatamente sean ejecutados, probablemente para esos puestos ser ocupados por alguno de ellos y decirle al rey, mira, nosotros sí somos fieles a ti y tienes que confiar en nosotros y no en gente extranjera. Entonces hay un grado de maldad muy notorio en estos hombres acusadores que simplemente estaban buscando deshacerse de estos jóvenes hebreos. Ahora, los cristianos, si queremos aplicar un poco esto a nuestros días, los cristianos en la actualidad podemos pasar por esa situación, enfrentando acusaciones falsas, con la única finalidad de callarnos, o por intereses egoístas, ser sacados de un cargo para ser reemplazados por otras personas de su entorno o de su preferencia, o simplemente porque nuestra presencia les incomoda para hacer lo que ellos quieren. Pero vemos, por otro lado, la actitud de una falta de piedad en el rey.
o perdón, de una falsa piedad del rey. Porque cuando ya esta situación es difícil delante de él y cuando tiene a los tres jóvenes en su presencia, él trata de ser condescendiente, lo cual implica que estaría yendo en contra de su propio edicto, porque como que él quiere dar una apariencia de bondad, de misericordia, de complacencia, porque le dice a los muchachos, a ver, ¿realmente ustedes están haciendo eso o han hecho eso? ¿Han desobedecido? Yo di una orden y ustedes no lo han cumplido. Leamos lo que dice el versículo 15 y tratemos de notar la forma como Nabucodonosor se está expresando ahí. Nabucodonosor le dice a los tres muchachos que estaban ahí, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren ustedes, como dije hace un momento, esta actitud es una actitud falsa porque él sabía que ellos no se iban a retractar. Él sabía que había dado una orden y que el que incumple simplemente tenía que morir. Pero él, para aparentar bondad, dice que todavía como que les da una opción. Pero si nos damos cuenta bien, esa opción tiene un alto grado de presión, porque en un momento le dice, miren, les doy la oportunidad de que adoren mi estatua, si no mueren porque su vida está en mis manos. Vemos otra vez aquí a un Nabucodonosor severo, egocéntrico, que quiere mostrar todo el poder y quien ve la oportunidad también de mostrar ese poder al pueblo en ese momento. Y yo supongo que Nabucodonosor estaba muy interesado que estos jóvenes pudieran cambiar su opinión. Pero quisiera que veamos rápidamente este versículo que acabamos de leer y ver dos aspectos importantes que nos muestra la actitud que estamos viendo de Nabucodonosor, esta actitud prepotente. Y el primero de ellos es el siguiente. Quiso demostrar que sus órdenes tienen que ser cumplidas sin discusión. Por eso la pregunta que les hace cuando les dice, ¿no lo hicieron? ¿Es verdad que no lo hicieron? Como decirles, miren, escuché por ahí que ustedes no lo han hecho, pero ¿es cierto? ¿No? Como decirles, miren, quiero darles la posibilidad para que ustedes puedan defenderse. Y también decirles, bueno, está bien, vamos a pasarlo por alto. Pero van a tener una nueva oportunidad. Yo voy a ordenar que suenen los instrumentos y al escucharlo ustedes se postrarán delante de mi imagen y le adorarán. Mi imagen que Nabucodonosor no veía, me imagino que Nabucodonosor, cuando les da esa supuesta posibilidad de retractarse, estaba ya imaginándose que estos tres jóvenes se iban a postrar delante de la imagen y él henchir el pecho y decir, ya ven, yo tengo el poder.
y yo puedo hacer lo que quiero y me tienen que obedecer. Me imagino que eso fue lo que Nabucodonosor estaba esperando, mostrando, ¿no?, que él era poderoso en ese sentido. Pero nada de eso va a suceder, y eso lo vamos a ver en el punto número 4. Pero en segundo lugar, en este versículo que supuestamente les da la posibilidad de retractarse, el segundo lugar, miren ustedes lo que está diciendo: soy el Todopoderoso, y si no me obedecen, serán echados en el horno de fuego. Y escuchen bien, no habrá Dios que los pueda salvar. En otras palabras, le está diciendo: miren, como soy tan bueno, les doy una última oportunidad. Pero que conste que si ustedes no cambian su parecer con una palabra, ustedes serán muertos, porque les echaré en el horno de fuego. En otras palabras, le está diciendo: su vida depende de mí, de una palabra mía, de una orden mía. Una arrogancia realmente incomparable. Pero ese es Nabucodonosor. Y si nosotros vamos a la historia, sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad hay muchas personas que han tenido esas actitudes de creerse casi como dioses y que todos tenían que venerarle. Pero no siempre es así. Este ejemplo de estos tres jóvenes es increíble, porque ellos se opusieron a lo que este rey estaba diciendo, porque iba en contra de su fe, en contra de lo que ellos pensaban y de lo que ellos creían. Y en cuarto lugar, hermanos, dice el valor de los jóvenes hebreos. Y son, creo que, los versículos más hermosos que encontramos en esta historia. En estos versículos es impresionante porque contienen una respuesta tan contundente que Nabucodonosor realmente no lo esperaba. Leamos nuevamente estos versículos 16 al 18. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no hay necesidad de que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Quisiera pensar qué estaba pasando en ese momento por la mente de Nabucodonosor. Si anteriormente nomás ya estuvo furioso porque le desobedecieron, imagínense cómo estaría en este momento cuando realmente fue confrontado tan directamente y le dijeron: no eres suficiente para nuestro Dios. En otras palabras, eso es lo que le dijeron: no eres nadie delante de nuestro Dios. Y si Dios quiere, Él nos puede salvar del horno y de tus manos. Y en esta respuesta podemos encontrar tres enseñanzas muy importantes para nosotros. Y esas enseñanzas son las siguientes. La primera, la seguridad de la decisión de estos jóvenes.
Cuando le dicen que no hay necesidad de responder sobre el asunto, en otras palabras, los jóvenes le dicen que ya tiene una respuesta, porque ellos no van a cambiar de opinión con relación a la actitud que han tomado. Si bien es cierto, Nabucodonosor quiso mostrarse a su pueblo como un rey piadoso que da oportunidad, ofreciéndoles una alternativa de enmendar su decisión, y por eso le pregunta, ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y la respuesta de ellos es contundente, y como que si le quisieran decir, hasta la pregunta es necia, rey. Tú sabes la respuesta. Te hemos demostrado. Lo que pensamos ya tú lo has visto, porque cuando toda la explanada donde se presentaba la estatua se arrodillaron o se doblaron delante de la estatua, 3 se quedaron parados. Y era totalmente visible, era una tremenda explanada donde había convocado a toda la gente. Y cuando escucharon la música, dice, todos se inclinaron delante de ella. Y en ese tiempo el inclinarse significaba poner las rodillas en el suelo y la frente también en el suelo. Era clarísimo, era tan obvio que 3 se quedaron parados y nadie podía decir que no se quedaron parados. Por eso le dicen, rey, hasta es necia tu pregunta, porque tú sabes cuál es nuestra respuesta. Tenemos un Dios y no lo cambiamos por nada. En segundo lugar, la confianza de estos 3 jóvenes en Dios. Y esa confianza se ve reflejada en la expresión que ellos vierten cuando le responden a Nabucodonosor. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tus manos, oh rey, nos librará. Miren ustedes la contundencia de esta respuesta. Pero es una respuesta obviamente producto de la confianza en que ellos tenían con Dios. Y tal es la confianza que estos jóvenes no tenían que incluso ser o atreverse a desafiar al rey, porque sus hechos ya lo habían hecho. Ahora, prácticamente le están diciendo al rey, mira, estamos dispuestos a enfrentarte y a demostrarte que nuestro Dios es mucho mayor que tú. Porque claramente le dice, porque el rey le dice, ¿qué Dios les librará? Y ellos le dicen, nuestro Dios nos librará del horno de fuego. Y es más, de tus manos, oh rey, nos librará. Es una respuesta realmente confrontacional que está haciendo en este momento. Y obviamente es una respuesta muy incómoda para Nabucodonosor, porque públicamente le estaban diciendo, rey, no eres tan poderoso como crees. Nuestro Dios sí tiene poder, incluso sobre ti. Era más que suficiente para enfurecer al rey a tal manera que ordenó que el horno sea calentado 7 veces más de lo normal. Mostró en este momento Nabucodonosor su impotencia frente a la perseverancia de estos 3 jóvenes hebreos. Y en tercer lugar, aprendemos que nada cambia su adoración a Dios.
Es decir, ellos no negocian y no buscan otro ser a quien adorar porque saben a quien adoran. Y por eso miren ustedes cómo termina este versículo 18. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué tal convicción de Sadrach, Mesach y Abednego? Le están diciendo al rey: sabemos que Dios tiene el poder de salvarnos de todo esto, del fuego y de tus manos. Pero, de ser el caso que Dios quiere que muramos en el fuego, es la decisión de Dios y lo aceptamos de muy buena gana. Pero adorar a tus dioses y a tu estatua, eso nunca. Es preferible la muerte antes que traicionar a nuestro Dios. Eso es lo que le están diciendo a Nabucodonosor. Y hermanos, para concluir, puede que ahora o en el futuro te toque enfrentar personas arrogantes, déspotas, egocéntricos, prepotentes que buscan ser venerados u obedeciendo por todo a otras cosas. Personas que buscarán hacerte cambiar de acuerdo a lo que ellos quieren que tú seas, incluso a negar tu fe para recibir algo a cambio. Quizá estés en una situación muy difícil, sin posibilidades de salir adelante por ti mismo. Quizá sientas que todo está en tu contra, pero no te desanimes. Piensa en Sadrach, Mesach y Abednego. Ponte en su situación y así como ellos se mantuvieron fieles a Dios, tú también no pierdas esa fe. No te alejes de Dios. Recuerda que Él es el único que puede ayudarte y aun si te permite algún tipo de sufrimiento, no te preocupes, está probando tu fe. Por nada te separes del amor de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por su palabra. Gracias por el ejemplo, la perseverancia y la tenacidad de Sadrach, Mesach y Abednego, de no declinar en su fe, y aun cuando todo lo tenían en su contra, ellos siguieron adorándote. Que nuestra actitud sea la misma, sea lo que venga a nuestro alrededor, que siempre busquemos adorarle a usted, serle fieles a usted y en ningún momento desmayar en nuestra fe. Lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.